Dalton, qué gusto saludarlo. Vea, vamos por lo más sencillo hoy día. Su pronóstico para hoy en el partido de Ecuador. Bueno, yo simplemente espero que Ecuador pues resulte triunfador. No, no me adelanto a numerar la condición del triunfo, pero lo importante es que gane. Como se decía en la victoria de Junín, quien no espera vencer ya está vencido. Así lo decía el poeta José Joaquín Olmedo. José Joaquín de Olmedo era así. Dalton, vamos ahora sí a lo feo de la política, lo que está sucediendo en la Asamblea. Bien o mal censurados, está cuestionándose bien, esa es la narrativa por parte de la Asamblea, mal censurados es la narrativa por parte de los 4 consejeros destituidos. Lo que es una realidad también es que ayer no pudieron posesionar a los suplentes que debían de alguna manera ir a llenar esas vacantes, lo cual produce, hay un reclamo judicial en sede jurisdiccional. ¿Cuál mismo es la situación? ¿Está en el limbo esta destitución? ¿Estos 4 asambleístas están todavía en ejercicio o simplemente está en acefalía el Consejo de Participación Ciudadana? El Consejo de Participación Ciudadana está en funciones. Los 4 vocales que fueron destituidos por la Asamblea Nacional en un trámite supremamente cuestionable por la cantidad de omisiones, falencias, falta de antecedentes documentales, etcétera, han sido beneficiarios de una decisión judicial que suspende la decisión, los efectos de la decisión del Parlamento ecuatoriano, y han convalidado su condición de vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Se han instalado en sus oficinas, están resolviendo casos, han denegado, han rechazado la terna que presentó el presidente de la Corte Nacional de su confección exclusiva y que no fue de confección del Pleno de la Corte en cuanto a quienes podrían en un momento dado ejercer la presidencia del Consejo de la Judicatura. Así que ellos están actuando y con más realismo. Cuando el día de ayer nadie se presentó de los suplentes que debían principalizarse para efectos de ser posesionados, porque uno de estos señores que fue auspiciado por sectores vinculados al correísmo, socialcristianismo, etcétera, pues anda prófugo en los Estados Unidos. Otros no quieren someterse a la vergüenza de estar en entredicho ante la opinión pública mientras no se aclare definitivamente esta situación jurídica, y otros definitivamente pues se han excusado de asumir esta responsabilidad, otros ni siquiera contestado. Así que le digo, todo esto pues confirma con mucho realismo el hecho objetivo de que están en funciones los actuales vocales del Consejo de Participación Ciudadana, que inicialmente fueron destituidos y que luego pues esa destitución fue desconocida por disposición judicial. Esto suena más o menos como el realismo mágico de Gabriel García Márquez, mi querido Dalton. Pero yo lo quiero poner en un escenario. Si está en funciones y comienzan, por ejemplo, aprueban la terna que está en estudio todavía, la del superintendente de bancos, y digamos que escogen a cualquiera de los 3 y mandan la terna, el nombre designado a sede legislativa para su posesión, lo más probable es que no lo quieran posesionar. Bueno, le digo, en el caso del superintendente de bancos ya se posesionó en la Asamblea Nacional, se superó una circunstancia que impedía en un momento dado pues la confirmación a través de la posesión de la ley en el Parlamento, pero eso ya se superó y nosotros ya posesionamos. Yo estuve en esa sesión al superintendente, al procurador estoy hablando, al procurador. Ninguna otra autoridad está pendiente de posesión. Era el procurador el que estaba en entredicho.
pero ya se posesionó. Yo le puse un escenario, Dalton, porque está en sede jurisdiccional la discusión del nombramiento del superintendente de bancos. Hay una terna en la Corte, en Consejo de Participación Ciudadana, con unos nuevos miembros para su elección. Digamos que se resuelve el tema jurisdiccional, se puede nombrar la terna por parte del Consejo de Participación Ciudadana y pasa a sede legislativa nuevamente. Ahí es en este ejercicio de probabilidades que yo le digo que haría en la Asamblea si le llega un nombramiento o una designación por parte del Consejo de Participación Ciudadana cuando el mandato constitucional es posesionarse ante la Asamblea. Sí, pero entonces simplemente el presidente de la Asamblea Nacional incurriría pues en algún grado de incumplimiento de funciones o en un desacato. Así que él se avendría a tener cuestionamientos desde el orden judicial. Y yo creo que a eso no se va a arriesgar Virgilio Gisela, más allá de que habrá una presión de la opinión pública y al interior del legislativo para que cumpla su función. Para que cumpla su función. No es función de él estar discutiendo las decisiones de un órgano del Estado. Él tiene que simplemente cumplir con la Constitución y propiciar la posesión de las autoridades que sean designadas por quienes están actuando de manera práctica y vigente como vocales del Consejo de Participación Ciudadana. Tan es así, que aunque estén siendo cuestionados y con amenazas de juicios por parte de la bancada social cristiana, ellos están en funciones. Suena sensato lo que usted dice, pero vamos a ver si la sensatez gobierna la sede del presidente de la Asamblea. Le doy el paso a Eduardo Mendoza, que con el buenos días lo saluda. Mi querido Dalton y a mis compañeros, buenos días a la audiencia, buenos días, ¿cómo está escuchándolos? ¿Cree usted en su experiencia y su capacidad, Dalton, que algún momento vamos a poder tener coherencia desde la directiva, desde la presidencia de la Asamblea y el CAL, y no esto de que quiero solo lo más ancho para mí, lo más estrecho para el país? Vea, no es fácil que sectores políticos dejen de pensar en sus intereses. Sí. Esa alianza Correa-Nebot, usted sabe pues que tiene un trasfondo de interés político. Ya sabemos cuál es el interés político práctico: tomarse las instituciones de control del país a través del Consejo de Participación Ciudadana. Así que ese tipo de intereses es añejo, es viejo en la política nacional, y algunos morirán pues con ese defecto, con esa circunstancia de haber sido actores políticos en función de sus particulares intereses personales o políticos. Así que no es sencillo estas posibles correcciones que se den en la visión de la dirigencia política del país, por lo cual siempre habrá que estar batallando, ¿no? Para que no se violenten procedimientos, para que se respeten democráticamente las decisiones, para que no se quiera implementar a través del voto numérico al interior de la Asamblea Nacional decisiones inconsultas. Bueno, para el acomodo en suma. Para eso se está en la política, precisamente para controvertir este tipo de visiones que no le han hecho daño, no le han hecho favor alguno al país en el pasado y que tampoco lo van a hacer en el presente y en el futuro. Esas son las visiones distintas que se tienen en el campo político entre los partidos y los actores. Así que yo veo que los intereses grupales, politiqueros, siempre querrán prevalecer, pero habremos políticos que estaremos siempre pues atentos a esto y a combatir ese tipo de visiones. Una más de mi parte, Dalton. Están mis compañeros aquí, está Enrique San Martín, Lucía Jaramillo, Jaime Velázquez, no sé si tengan preguntas, pero es rapidita. Y tiene que ver concretamente con las leyes. Esta semana me parece, o la pasada, el presidente remitió una ley importante respecto a tecnología y a temas, y hay algunas que están allí por salir. Hay algunas que deben salir y que son importantes para el Ecuador. ¿Usted tiene alguna en especial que cree que debe trabajarse más allá de los intereses políticos, sino en beneficio con alguna ley en especial para el Ecuador? En el campo tecnológico no, pero le digo, he visto en las comisiones que están tratando estas nuevas iniciativas la mejor disposición
la mejor disposición para auspiciarlas y provocar una aprobación al interior de la Asamblea Nacional. Mire usted que la Comisión de Régimen Económico aprobó por unanimidad la proforma presupuestaria. O sea, veo que hay una actitud diferente por parte de un buen número de asambleístas que, independientemente del sector político al que pertenezcan, están en un afán colaborativo. Una más respecto, y no a tecnología, sino a una denuncia. Lo que pasó cuando hubo la destitución o la pretensión de destituir al presidente, que hackearon digámoslo así, su computadora para votar, la de Guido Chiriboga, la de Vilma Andrade, etcétera. ¿Hay alguna luz o eso también duerme el sueño eterno en alguna gaveta, mi querido Dalton? Bueno, nuestros procesos son lentos, ¿no? La última gestión que se hizo hace más de un mes fue pues la auditoría sobre la computadora que manejamos pues los distintos asambleístas que fuimos pues atacados, hackeados desde fuera del Congreso Nacional para efectos de la modificación de nuestro voto. Hasta ahí están las cosas y no he sabido nada más. Dalton, Enrique San Martín, Bolívar San Martín, adelante. ¿Cómo está, Dalton? Bueno, en todo caso, a raíz de todo este tema que ha generado a través de la Comisión de Control Social y Participación Ciudadana, pues se han interpuesto 13 acciones judiciales y entre ellas la denominada acción de protección. Y es una herramienta válida, sí, pero están haciendo un uso para poner y quitar autoridades. Y más que una pregunta, es el comentario del asambleísta. Quisiera conocerlo. Vea, la Constitución de la República garantiza derechos en favor de todos los ciudadanos ecuatorianos. Entre esos derechos es muy importante como garantía el derecho al debido proceso, tanto en trámites administrativos como en trámites judiciales. No se pueden violentar los derechos ciudadanos dentro de este tipo de procesos. El proceso de juicio político es un proceso de orden administrativo que se da al interior de la Asamblea Nacional para resolver sobre incumplimientos de funciones que hubieran tenido pues los funcionarios públicos, sean del gobierno o de otras instancias del poder. Y lo que no se puede es a título de que el juicio es político, se lo llama político porque no es judicial y no ha habido otra forma de ponerle otro calificativo. El hecho de que sea juicio político no quiere decir que sea un juicio pues politiquero y que al interior de la Asamblea Nacional se incumplan con normas constitucionales como las del debido proceso. Y lo que aconteció con el juicio político en contra de estos 4 vocales es que inicialmente la Comisión de Fiscalización había resuelto que ese enjuiciamiento político tenía que ser contra todos, es decir, contra los 7 miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así debió haber sido. Pero claro, si usted tiene como miembro ahí del Consejo de Participación Ciudadana a la sobrina del legislador social cristiano, Luis Almeida, hubo la mayoría pues concertada entre el correísmo y el socialcristianismo para que ella no sea objeto de juicio político, junto a otros 2 que también responden a los intereses de esta mayoría parlamentaria. Entonces, cogieron, como decir, de tontos útiles a los 4 que no son afectos a cumplir las decisiones de esa mayoría, y desde ahí comenzó ya los vicios, llamemos, de procedimiento, los vicios que empañan el procesamiento de estos 4 y por los cuales ellos han presentado pues esa acción que les fue concedida y que por eso están actualmente pues ejerciendo sus funciones. No se puede llevar a juicio al Pleno Legislativo, no, a funcionarios sobre los cuales no existe la documentación concreta, específica, informes respectivos, sea de mayorías o de minorías, o informes de posiciones. No ha habido absolutamente nada y la justificación del presidente de la Asamblea Nacional es que a última hora se ha mandado por link toda esa información pues, a los asambleístas. A mí nunca me llegó. A mí nunca me llegó. Y hay otra cosa adicional. Increíble. Habían 2 juicios que se habían presentado contra los vocales. Un juicio dirigido contra los 4. Ya sabemos qué intereses estaban atrás de ese juicio. Y otro juicio
propuestos desde la bancada de Pachacuti por el legislador Vanega y el legislador Chimbo, en el sentido que se enjuicia a los 7. Se unificaron los dos procesos legalmente porque la ley permite que cuando se trata de los mismos funcionarios que están siendo juzgados, indistintamente en dos versiones, llamemos procesales, pero que tienen pues motivaciones complementarias o coincidentes, la unificación, la acumulación de juicios, ese es el término que utiliza la ley orgánica de la función legislativa, la acumulación de juicios procede. Entonces, viendo la comisión que preside Villavicencio, acumuló los dos juicios para que se enjuicie a los 7. Vino una resolución ilegal del Parlamento ecuatoriano y que dijo que no. El juicio es solamente sobre los 4 y no sobre los 7. Entonces, esta cadena de ilegalidades, de arbitrariedades, de intereses políticos, ¿qué le digo?, descubiertos de una manera clarísima ante el país, invalidó pues ética, moralmente, legalmente la tramitación de ese proceso, y por eso le digo, muchos en la Asamblea nos opusimos a esa destitución, no porque de pronto no hubiera mérito para que se establezca una responsabilidad, sino porque incluso al acusado hay que asegurarle pues un mínimo de garantías procesales que no se garantizaron. Entonces, por eso muchos votamos, fuimos minoría por supuesto, pero muchos votamos en contra, no, por estos vicios procesales. Esa es la realidad. Perfecto. Gracias, el doctor Osvaldo Galupo, asambleísta por Izquierda Democrática. Saludos a ustedes, amigos. Gracias, a ustedes. amigo. Gracias. Un abrazo. Gracias. Vamos al corte, regresamos, ya estamos con el equipo completo. Vamos a hablar de fútbol. Lucía Jaramillo está pero de blanco hoy día, como el alma mía. Tenemos todos los colores aquí de las camisetas de Ecuador. Sí, sí. De la selección. Solo amarilla, falta el azul. Ah, sí, también azul. No. Sí, sí, totalmente. Y blanca. Jaime está de negro como el alma del mismo. Vamos al corte, regresamos.